La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo desde el podcast de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. En esta emisión estaremos reflexionando sobre el culto en la Iglesia cristiana desde sus orígenes, un poco aproximarnos a cómo fue este crecimiento, este desarrollo de la liturgia cristiana, de los distintos sacramentos en la vida de la Iglesia, del culto de los mártires, de los santos. Vamos a dedicar este espacio de tiempo para comprender un poco mejor cómo esta comunidad creyente empieza a celebrar en el Espíritu de Dios el misterio del sacerdocio de Cristo para la edificación y para aplicar de esa manera la tarea de la redención de toda la humanidad por obra del Espíritu de Dios que habita en el corazón de los creyentes por la fe. Sean todos bienvenidos. Primero que todo tenemos que hablar de la iniciación cristiana. La vida cristiana comporta una preparación, una introducción que se denomina iniciación cristiana. Quienes deseaban hacerse discípulos y miembros vivos de esta comunidad creyente, pues debía iniciar un proceso de catecumenado. Así se denomina esta experiencia. Era un tiempo de catequesis donde las personas eran aleccionadas para poder participar de la vida nueva en Cristo a través de 3 sacramentos fundamentales que constituyen precisamente lo que nosotros denominamos sacramentos de iniciación cristiana, como lo son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Después de que los discípulos o los catecúmenos habían realizado una debida preparación, habían recibido la instrucción pertinente en torno a la vida cristiana, pues podían recibir en un mismo momento los 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Todavía hoy en la Iglesia oriental, en la Iglesia ortodoxa, la iniciación cristiana se recibe toda en la misma celebración litúrgica. En la Iglesia occidental se ha optado por vivirlo en distintos momentos, desde la infancia, cuando el niño está muy pequeño, que recibe el bautismo, luego más adelante la Eucaristía y un poco más jovencito el sacramento de la confirmación. Es posible que hasta bien adelantado el siglo II solamente los adultos fueran admitidos al bautismo, que es una controversia que hay con algunos hermanos separados que dicen que los niños no deben recibir el bautismo, que es algo que se debe esperar a que el niño ya adulto pues tenga la disposición de tomar la elección o la decisión. Pero frente a eso, la Iglesia empezó también a comprender que, siendo el bautismo tan importante para la salvación, pues ¿por qué razón postergarlo? Además, el bautismo se confiere apoyados en la fe de sus padres y de los padrinos, que vamos a entender ahora también un poco la figura de los padrinos, que se encargan de hacer ese debido acompañamiento en la fe del niño, de enseñar la fe. Es el compromiso que asumen los padres y los padrinos, que van a ser formadores en la fe, enseñarle a amar a Dios y al prójimo a ejemplo de Cristo, como lo enseña el Evangelio. Lo que tal vez nos puede estar fallando
es que muchos padres y padrinos pues no tienen conciencia de la responsabilidad, del compromiso que adquieren ese día. Tal vez responden de labios para afuera y en realidad no asumen esa responsabilidad, y pues los niños no son formados en la fe, y por eso tal vez llegamos a adultos, muchos de nosotros, aunque hemos sido bautizados y hemos hecho la primera comunión, más cumpliendo unos ritos o unas tradiciones, pero no porque se nos haya enseñado y se nos haya conducido a una convicción. Ser cristianos no por tradición, sino por convicción. Podemos entonces afirmar que, a excepción de Orígenes, padre de la Iglesia, que lo consideraba una tradición apostólica, la Iglesia recibió de los apóstoles la tradición de dar el bautismo a los niños pequeños. Sin embargo, fue durante el primer tercio del siglo III, como se deduce de la tradición apostólica de Hipólito en el año 235, cuando se generalizó el bautismo de los niños, los cuales lo recibían en una misma ceremonia con los adultos. Entonces, a partir del siglo III, cerca de mediados del siglo III, ya aparece una institución, ya se ha generalizado la práctica del bautismo de los niños pequeños. El catecúmeno, que debía prepararse por lo menos unos 2 o 3 años, no era cualquier cursillo a las carreras, sino que se asumía con una conciencia de la importancia, de la seriedad de este camino, y ellos dedicaban alrededor de 2 o 3 años para esta preparación. Desde el mismo momento en que iniciaban su proceso de preparación al bautismo, se le iba exigiendo al catecúmeno un comportamiento plenamente cristiano. Debía ir dando los signos necesarios para poder recibir el bautismo. Si no presentaba en su vida estos signos, pues ese proceso se iba postergando, porque el bautismo no se administraba al catecúmeno hasta que no mostraba en su modo de vida los frutos del Evangelio. Y para observar, para acompañar, para guiar este camino de dar frutos de vida cristiana, entonces aparece la institución del padrino. El padrino será aquel cristiano que se va a encargar no solo de solucionar las dificultades que puedan sobrevenir en el camino espiritual del catecúmeno, sino también de observar, de vigilar su conducta, a fin de informar a la comunidad si podía o no ser admitido al bautismo. Quiere decir que el padrino, en sus orígenes, no era para el día del bautismo y su posterior camino espiritual, sino desde el mismo catecumenado. Desde el mismo catecumenado aparece la institución del padrino, que me va a orientar, me va a ayudar, pero también me va a observar y va a decir a la comunidad cristiana si realmente este ahijado está mostrando los signos de una vida permeada por la palabra de Cristo o todavía le falta. Y en ese caso, pues, el bautismo tenían que esperar. Los catecúmenos, quienes se estaban preparando para recibir el bautismo, no podían estar presentes en toda la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía, recordemos, en sus orígenes era algo más bien clandestino, era a puerta cerrada, y los catecúmenos no podían estar en toda la celebración de la Eucaristía. Ellos estaban hasta que terminaba la homilía. Recordemos que homilía es lo que comúnmente conocemos como el sermón, pero que la palabra más exacta es homilía, hasta el momento en que terminaba esta importante instrucción dentro de la liturgia, donde el obispo o los presbíteros y diáconos nos dedicamos a dar una enseñanza a la luz
de la liturgia de la palabra, a través de los textos de la Sagrada Escritura, que tratamos de explicarlos, acercar la palabra de Dios a una comprensión adecuada por parte de todos los creyentes, hasta ese momento podían estar los catecúmenos. Después de terminada la homilía, ellos debían retirarse, no podían estar en el resto de la celebración, en la segunda parte de la celebración que se denomina liturgia de la Eucaristía, o que también constituye la parte mistérica propiamente dicha de la celebración, donde precisamente hacemos la celebración de los sagrados misterios. Ellos debían retirarse y solo el día del bautismo, cuando recibían el agua del bautismo y la Eucaristía, de ahí en adelante ya ellos, como miembros vivos de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, podían estar en toda la celebración eucarística. Y la celebración de los bautismos en este momento no era también cualquier día, no era cualquier domingo del año. Se tenía especialmente reservada la vigilia de la resurrección. Era el día y sigue siendo el día por excelencia para recibir el bautismo, porque nos sumergimos en su muerte para resurgir en su gloriosa resurrección de manera sacramental. Y también era administrado el bautismo el día de Pentecostés. Solamente en estas dos fechas, en los comienzos de la Iglesia, se celebraba el bautismo. A partir del siglo IV, el catecumenado recibió una estructuración más completa, en la que había una serie de exámenes para constatar la formación doctrinal del catecumenado y unos momentos, unos ritos preparatorios, como era las unciones, la señal de la cruz, la oración de exorcismo, pero todo esto que hoy se hace en un solo y mismo momento previo a la inmersión o a derramar el agua sobre la cabeza del bautizado, en este tiempo estos signos se hacían en distintos tiempos. Se iban llevando momentos distintos para ir acercando poco a poco en esa preparación espiritual al sacramento del bautismo a los catecúmenos a través de estas acciones simbólicas que también tendían a fortalecerlo y a animarle a seguir asumiendo con mayor entrega las exigencias de la vida cristiana. Se realizaba el bautismo a través de una triple inmersión, invocando el nombre de la Santísima Trinidad, pero también existe desde el comienzo la práctica de hacerlo por infusión, es decir, la que se ha vuelto más general en la Iglesia, que es derramar el agua en la cabeza del bautizado. Esta práctica se llama infusión. La otra, la que sumerge al bautizado, al catecúmeno, completamente en una piscina bautismal, en una fuente de agua, se llama inmersión. Pues bien, encontramos en un documento llamado la Didache, que es de los tiempos apostólicos, la siguiente enseñanza o instrucción: bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces encontramos que desde los orígenes, desde los tiempos apostólicos, también es posible realizar el bautismo no por inmersión, sino por infusión, como lo hacemos actualmente en nuestras comunidades cristianas. También a partir del siglo IV van a empezar a construirse unos edificios llamados baptisterios, o una capilla bautismal que estaba aparte del templo que congregaba para la Eucaristía. Eran edificios espléndidos dedicados únicamente a la administración del bautismo.
El más célebre de todos es el de San Juan de Letrán en Roma, cuyos orígenes se van a remontar a la época constantiniana, que ya hemos tenido oportunidad de hablar de Constantino, pero el actual es esencialmente de Sixto III, entre el año 432-440. Allá iban en la noche de Pascua todos los catecúmenos a recibir el sacramento del bautismo. Los baptisterios independientes, las pilas bautismales que poseemos actualmente y que fueron ya dejando de lado estas capillas, estos baptisterios, fueron la sustitución de estos edificios. Caen en desuso en la iglesia occidental cuando ya no se va a practicar más el bautismo por inmersión. Entonces se dejan de lado los baptisterios y surgen lo que llamamos pilas bautismales, que hay unas muy bellas, y es muy importante cuidar de que el lugar del bautismo pues sea lo suficientemente bello, que esté bien ornamentado, porque el bautismo es uno de los sacramentos más importantes en la vida del creyente, puesto que abre las puertas de la vida eterna a quien es bautizado, a quien recibe el germen de la vida eterna, a quien es adoptado como hijo de Dios en el momento del bautismo. Y de aquí en adelante esta forma de bautismo por infusión pues se va a generalizar, y hasta el sol de hoy, hasta este momento, pues practicamos el bautismo derramando el agua sobre la cabeza. Aparece también una práctica muy bella, y es el de la imposición del vestido blanco. Después del bautismo, el bautizado recibe el vestido blanco. Es muy importante tener presente que ese es el color del bautismo. Hay muchas personas, y en esto se muestra la poca preparación o el desconocimiento que tenemos, llevan a los niños a bautizar con cualquier color, y resulta que el bautizado debe estar vestido de blanco. Hace parte del rito, es parte del rito el vestido blanco, y esa vestidura blanca, los que la recibían el día del bautismo debían llevarla una semana entera, 8 días, hasta el domingo siguiente al bautismo, que se llamaba Domingo in albis, el domingo en blanco, y debían cuidar lo que más pudieran, hasta donde fuera posible, que ese vestido permaneciera blanco. Es decir, era como parte de la instrucción, de la exigencia de una vida cristiana impecable. Entonces, yo imagino que el vestido no llegaba completamente blanco, además porque el blanco es, como decimos popularmente, muy enmugrador, pero ahí estaba la tarea: portar el vestido blanco 8 días y tratar de mantenerlo blanco, como pide la instrucción en el rito bautismal. Recibe esa vestidura blanca, ayudado con los consejos y ejemplos de tu familia, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Y también había en el comienzo de la vida cristiana, de la liturgia cristiana, en el momento del bautismo, un rito muy bello, que era la mezcla de leche y miel que se le daba a los bautizados como un signo de que habían entrado en la tierra de promisión que es la iglesia, porque encontramos allá en el Pentateuco la promesa de Dios al pueblo de Israel, que los iba a guiar a una tierra donde la leche y la miel corrían como el agua. Entonces, ese signo de darle leche y miel al bautizado pues era una señal, un símbolo de que había entrado a la verdadera tierra prometida a través del bautismo. Surge con Tertuliano una figura llamada bautismo de sangre. El bautismo de sangre es el reconocimiento de una especie de bautismo espiritual para aquellos catecúmenos que eran martirizados antes de recibir el bautismo, sobre todo en la persecución de Septimio Severo, que ya tuvimos oportunidad de hablar de este emperador en el siglo III de nuestra era, que desató una persecución
contra los catecúmenos, como en la idea de exterminar la semilla, pues Tertuliano fue el primero en hablar de un bautismo de sangre para referirse a aquellos hombres y mujeres que, sin haber recibido todavía la inmersión o la infusión en el agua bautismal, morían violentamente por causa del nombre de Cristo. Pues Tertuliano denominó a esta muerte bautismo de sangre como un supletorio del bautismo de agua. Va a surgir una controversia entre las iglesias del norte de África y algunas iglesias de Asia con la iglesia romana acerca de la admisión en la fe ortodoxa de aquellos que habían recibido el bautismo de manos de los herejes, de los heterodoxos, y si esa gente quería venir a la iglesia ortodoxa, a la iglesia católica, ¿los volvemos a bautizar o no es necesario? Se empezó a hablar entonces de un rebautismo. La postura de la iglesia del norte de África y de algunas iglesias de Asia es que debían volver a ser bautizados, rebautizarlos. La postura desde el comienzo de la iglesia romana es que no había necesidad de volverlos a bautizar después de que el bautismo hubiese sido administrado correctamente en nombre de la Trinidad. Pues bien, la iglesia del norte de África de Cartago, representada por San Cipriano, y la iglesia de Roma, representada por el Papa Esteban, estuvieron a punto de romper la comunión por esta cuestión. Cada una de ellas siguió su propia costumbre hasta que en el año 314 el Concilio de Arles solucionó definitivamente la controversia diciendo: no hay necesidad de volverlos a bautizar. Es decir, se impuso la costumbre y la postura de la Iglesia de Roma sobre esta discrepancia que se estaba presentando. Esta controversia viene apoyada en dos concepciones teológicas diversas. Primero, la de quienes opinan que la eficacia sacramental depende del valor del ministro, del valor personal, ético, doctrinal del ministro del sacramento, y segundo, la de quienes opinan que la eficacia del sacramento se funda sobre todo en el valor objetivo del sacramento en sí mismo, independientemente de la gracia del ministro. Eso es lo que en la teología sacramental se llama ex opere operato del sacramento, donde las facultades o las cualidades de quien celebra el sacramento son subjetivas y no afectan la validez del sacramento. Por eso, la Iglesia de Roma sostenía que no era necesario volverlos a bautizar, aunque hubieran sido bautizados por herejes, puesto que el bautismo en sí mismo, si se hace con la fórmula adecuada, con la materia correcta, pues el bautismo en sí mismo es suficiente, posee la gracia para comunicar la vida de Dios. Aparece otro fenómeno en torno al bautismo, y es lo que se denominó el bautismo de los clínicos. Y es que después de la paz constantiniana, muchas personas, al ver que después del bautismo solo había oportunidad para un momento de penitencia, el sacramento de la penitencia no era renovable como lo es hoy día. Uno se puede confesar en la vida todas las veces que uno quiera, después de que tenga las debidas disposiciones. Es más, no solamente se puede, sino que se debe hacer, pero en los primeros siglos no era así. En los primeros siglos, primero que todo, lo ideal es que después del bautismo no hubiera pecado grave. Y si había pecado grave, entonces solo por una vez se podía admitir a la penitencia, al orden de los penitentes, que hablaremos de ahora en un momento de esto. Pues bien, considerando esto, algunas personas tomaron la decisión de postergar el bautismo para la vejez o cuando vieran cercana la hora de la muerte. El mismo Constantino, lo habíamos dicho, dejó el bautismo
para antes de morir, faltando 3 meses antes de morir fue que recibió el bautismo. También todavía encuentra uno personas que tienen como esa manera de pensar. Bien, junto al bautismo encontramos el sacramento de la confirmación. Tiene su raíz en el momento de Pentecostés. Si el momento bautismal por excelencia es el misterio de la Pascua, el hecho fundante de la confirmación es el momento, el sacramento, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. El elemento característico de esta celebración de este sacramento en la iglesia es la imposición de manos. Es el signo común que se comparte con otros sacramentos como el orden sacerdotal, la Eucaristía, y cuando el bautismo es administrado por un sacerdote, el sacramento de la confirmación se reservaba, y aún hoy se reserva, al obispo. Son los obispos los ministros ordinarios del sacramento de la confirmación. Pero ¿qué sucedía? Que en muchas partes pues era difícil que el obispo llegara y pasaba mucho tiempo sin que las personas pudieran recibir el sacramento de la confirmación. Entonces se empezó también a practicar que los obispos delegaran a otros presbíteros para la celebración de este sacramento, lo que todavía también se da. Aquí en la diócesis de Armenia, si la persona ha recibido la adecuada preparación, uno solicita ante el obispo un permiso, sobre todo cuando se van a casar y no están confirmados. Uno solicita al obispo el permiso por escrito para que el día de la confirmación el mismo sacerdote pueda conferir el sacramento de la confirmación a la persona que está sin confirmar. Yo mismo ya he tenido la oportunidad de celebrar muchas confirmaciones. El tercer sacramento de la iniciación cristiana es el sacramento de la Eucaristía. El relato más antiguo que tenemos de la institución del sacramento de la Eucaristía es el de el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, 20-23, donde él da indicaciones acerca de las disposiciones adecuadas para una correcta y respetuosa celebración de la Eucaristía, de la actualización de la Cena del Señor. Por otro lado, independientemente del Nuevo Testamento, el documento más antiguo donde encontramos una referencia al acontecimiento eucarístico viene de Plinio el Joven, quien al referirse al estilo de vida de los cristianos afirma que suelen reunirse en días señalados antes de salir el sol y cantar, alternando entre sí a coro un himno a Cristo como a Dios. Después se reúnen nuevamente para tomar una comida ordinaria pero inofensiva. Recordemos que en este tiempo la Eucaristía se celebra a puerta cerrada, que no puede entrar nadie que no esté bautizado. Plinio el Joven era un pagano, no era cristiano, y por eso él habla solamente de lo que se dice. Él no tiene mayor conocimiento, pero ya nos ha dejado ese testimonio. Por otro lado, hay un documento que ya he mencionado, la Didache, que hace una información o nos brinda una información más concreta que la de Plinio el Joven, afirmando lo siguiente: reunidos cada día del Señor, el domingo, partid el pan y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea puro. La Didache es un documento escrito por un autor cristiano. Por esa razón, pues este autor conoce internamente el espíritu de la Eucaristía y por eso nos puede dejar una información más puntual acerca de la celebración del domingo, porque la Eucaristía solo se celebraba el domingo, no había celebración en semana, pero la celebraban el domingo, y la Didache también nos brinda un testimonio muy bello acerca de las disposiciones adecuadas para la celebración de la Eucaristía. Por otro lado, tenemos a San Justino Mártir, autor cristiano, apologista del que ya hemos también hecho mención acá en
los podcasts de Historia de la Iglesia, Justino Mártir nos habla de la estructura de la celebración de la Eucaristía en la apología que él entrega al emperador romano. Pues él explica en qué consiste la Eucaristía, porque recordemos que nos acusaban de ser antropófagos, de comer un niño que sacrificábamos en ese ritual macabro. Y pues San Justino le escribe al emperador la apología y le dice: no, mire, lo que nosotros celebramos el día del sol, es decir, el domingo, consta de las siguientes acciones, y lo describe así San Justino Mártir. Primero, se comenzaba con la lectura del Nuevo o del Antiguo Testamento. Segundo, seguía una exhortación del presidente de la celebración, que en los primeros siglos era siempre el obispo. Tercero, se hacen oraciones en común por toda la humanidad, que es lo que hoy llamamos la oración de los fieles. Cuarto, los fieles se dan un beso en señal de paz y comunión. Hoy día nos damos un abrazo, un beso, o nos damos simplemente la mano. Quinto, a continuación se entregaban pan, vino y agua al presidente de la celebración, el cual pronunciaba sobre ellos una fórmula de bendición en la que alababa y rogaba al Padre de todas las cosas en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Sexto, después el mismo presidente hace una larga oración de acción de gracias, lo que denominamos la plegaria eucarística, en la que se encuentra hoy día la consagración. Bueno, en ese momento también se encontraba la consagración, a la que el pueblo prestaba su asentimiento con el amén. Finalmente, los diáconos distribuían a los presentes el pan y el vino mezclado con agua, alimentos eucaristizados, los denomina San Justino, es decir, se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, que se llevaban también a quienes no habían podido acudir a la celebración, esto es, a los enfermos. Y San Justino añade que esto no es pan ordinario ni una bebida ordinaria, sino el cuerpo, la carne y la sangre del Hijo de Dios encarnado. De esa manera tenemos el documento más antiguo en el que se explica de la manera más detallada posible cada uno de los momentos centrales de la Eucaristía. Guiados, inspirados en este texto de San Justino Mártir, es que el Concilio Vaticano II, los padres conciliaros, hicieron la reforma litúrgica en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, y tratando de volver a las fuentes, de volver a lo prístino, a los orígenes, pues tomaron de San Justino Mártir la descripción, y es como tenemos la Eucaristía hoy día cada domingo. Cada comunidad tenía una forma típica de celebrar la Eucaristía, y por eso podemos hablar de diversos ritos al interior de la iglesia, diversas maneras. El rito hoy, por ejemplo, podríamos hablar del rito copto, el rito ortodoxo, el rito romano, y poco a poco la celebración de la Eucaristía va a ir adquiriendo una forma estable. A principios del siglo III ya tenemos, por lo menos en Roma, una fórmula fija, estable para la celebración de la Eucaristía, y es lo que hoy denominamos ritual romano, pero existen otros ritos que también son sumamente bellos, solo que la Iglesia Católica se rige litúrgicamente por el ritual romano. Y solo hasta el siglo V se va a introducir la costumbre de celebrar una misa después de otra en una misma iglesia. Hasta el siglo V se celebraba una sola misa el domingo en la iglesia del obispo, la catedral donde estaba el obispo, y solo hasta el siglo V se va a introducir la celebración de la Eucaristía en otro momento del día. Puesto que la iglesia va creciendo, van siendo cada vez más las personas que se congregan, entonces no era suficiente una sola Eucaristía, como pasa hoy, que debemos celebrar varias misas el domingo para poder dar participación al número de fieles. Con el tiempo también
va a institucionalizarse el culto eucarístico, sobre todo a partir del siglo IX. La Eucaristía va a reservarse en un cofre precioso que está en el altar, y a partir del Concilio IV de Letrán, en el año 1215, se va a imponer que la Eucaristía se guarde bajo llave, y para ello se van a disponer lo que denominamos sagrarios, como verdaderas joyas artísticas, para que las personas puedan adorar al Señor fuera de la celebración de la misa, fuera de la Eucaristía. La exposición del Santísimo Sacramento tuvo su origen precisamente a partir de este deseo de contemplar la hostia, lo cual aportó innovaciones en la misa, como fue precisamente, o como es, la elevación. Cuando se eleva la hostia, cuando se consagra la hostia y el sacerdote o el obispo la levanta en alto, muchas personas agachan la cabecita con los ojos cerrados, y pues en realidad se levanta es para que las personas la vean, para la contemplación, para una adoración visual. Entonces el cáliz y la hostia son elevados para que los fieles puedan verla y para que, viendo al Señor, le adoren. Asimismo, vino lo de la lámpara en el Santísimo Sacramento, en el sagrario. La lámpara se colocó allí para que fuera un signo, para que las personas, al verlo, se convirtiera esto en un signo de la luz de Cristo presente en el sagrario, y que esta luz fuera también una manera de testimoniar la presencia del Señor en la Eucaristía. Bueno, dejemos por hoy este podcast para que tengamos tiempo de ir meditando cada uno de estos momentos y estas instituciones litúrgicas en la Iglesia con los sacramentos de la iniciación cristiana. Dentro de 8 días nos dedicaremos a otros sacramentos, la penitencia, el matrimonio, la institución del calendario litúrgico, del santoral que denominamos. Por hoy basta con la consideración de los sacramentos de la iniciación cristiana, la invitación a que esto suscite en nosotros el deseo renovado de vivir de una manera cada vez más consciente, más fructífera, más activa cada una de estas realidades sacramentales, que actualicemos nuestro bautismo, que vivamos con gozo la dignidad de bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que asistamos a la Eucaristía para contemplar al Señor vivo y presente en las especies del pan y el vino que se nos da como cuerpo y sangre, como pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación, y para que la fuerza recibida en la confirmación, la fuerza del Espíritu Santo, nos impulse cada día a dar un testimonio valiente de la acción maravillosa de Dios en la historia de la humanidad y de una manera concreta en la historia de la Iglesia. Para todos ustedes, un abrazo fuerte, que Dios les bendiga.